Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos. Marcos capítulo 2. Vamos a leer algunos textos y algunos versos de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, verso del 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo por donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales se cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Amén. Cerramos nuestros ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, que tu palabra hoy día sea vida en nuestros corazones, que nos fortalezcas, que nos edifiques, que nos ayudes a entender, Señor, las profundidades de lo sobrenatural, Señor amado. Bendice nuestros oídos, bendice nuestro corazón y nuestros pensamientos para que podamos oír, entender y guardar también tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Estamos predicando, ¿cierto?, sobre sobre los milagros de Jesús, algunos de los milagros de Jesús o algunas de las parábolas de Jesús. Vamos a tomar muchas enseñanzas, ¿ya? Porque si hay algo que nunca uno debe dejar de predicar es de Jesucristo, porque Él es el centro. Jesús es el centro de todo. Y mientras nosotros hablemos de Jesucristo, vamos a estar en la voluntad siempre bendita de nuestro Señor. Nosotros no fuimos llamados para hablar sobre opiniones personales, sobre activismos políticos ni religiosos. Fuimos llamados a predicar el Evangelio de Jesús. Entonces, entró Jesús, dice la Biblia, en Capernaum, que era un lugar donde Jesús se sentía muy en casa. Si bien es cierto, el Evangelio, el ministerio de Jesucristo fue itinerante, o sea, iba de lugar en lugar, de aldea en aldea, de poblado en poblado, pero había lugares donde Jesús se sentía como en casa. Capernaum era uno de ellos. Otro lugar, recordemos la palabra que nos habla de Jesús en la casa de Lázaro, que también se sentía como en casa. Porque el ministerio de Jesucristo siempre fue un ministerio hacia el hogar, hacia la familia. Pasaba por algunas sinagogas predicando, pero la mayoría de las veces tú ves a Jesús en una casa, invitado a una casa, o que se invitaba solo a una casa. Hace una semana hablaba de Zaqueo, que Jesús se invitó solo a la casa de Zaqueo. Otras veces lo invitaban a él a estar en su casa. Y Jesús siempre estuvo yendo a casa. ¿Por qué? Porque el hogar es el fundamento de toda sociedad. Ayer leía, mejor dicho, revisaba con una persona, no me acuerdo ahora su nombre, pero era un científico que hablaba de neurociencia. La neurociencia es una disciplina de la psicología y la
medicina, por así decirlo, que habla del comportamiento un poco humano. Hicieron una simulación. Como hoy día tenemos las IA y tenemos toda esa tecnología, hicieron un estudio y dijeron, ok, el ser humano está condicionado por el sesgo religioso. Esa era la premisa. O sea, que nosotros poco menos que recibíamos por herencia la enseñanza de la fe y por eso que nosotros creíamos en Dios. Entonces le dijeron a la IA que creara una sociedad donde no hubiera ningún vestigio de Dios, ni de ninguna religión, y que lo dejara avanzar, y según los cálculos matemáticos, cómo se iba a comportar la sociedad. Una sociedad atea de pe a pa, completa. Y los primeros 5 años de avance, según la IA, eran, para lo que muchos pudieron entender, años de mucho avance tecnológico, de mucho avance racional. Lamentablemente después empezó a avanzar el tiempo y empezaron a sufrir circunstancias complejas. Y empezaron a crearse algunas agrupaciones donde algunas personas creían, empezaron a inventarse ídolos. Sin que haya ninguna herencia, el ser humano empezó a buscar sus ídolos. Y la conclusión final es que la necesidad de Dios es natural en el ser humano. El ser humano necesita, para poder vivir establecida y equilibradamente, necesita a Dios. Porque Dios le da a nuestra vida, le da un sentido moral, un sentido espiritual, que ninguna razón lógica puede complementar. La razón lógica tiene un límite, pero el sentido moral, el sentido espiritual, solamente Dios lo puede entregar. Entonces, Jesús quiere llevar ese sentido espiritual y religioso a la casa. Porque hoy día nuestro hogar necesita a Jesús. Nuestra casa necesita a Jesús. Porque necesitamos dejar de comportarnos como máquinas y mirar a nuestros hijos como individuos que son robots. Y empezar a entender que son seres creados por Dios para un propósito espiritual. No midamos a nuestros hijos y a nuestros familiares por lo que tienen, por lo que saben o por los logros académicos que logren. Midámoslos por la calidad de persona que son. Pongamos valores en su vida. Valores donde podamos decir, esta es una persona correcta, una persona honrada, una persona que es un ejemplo. A lo mejor no alcanzó riquezas, pero sí es un ejemplo para la sociedad. Necesitamos a Dios en nuestra casa. Y resulta de que Jesús llegó a la casa en Capernaum, donde Él se sentía como en casa. E inmediatamente muchos se acercaron a Él porque Jesús tenía esa gracia maravillosa que atraía. Donde Jesús estaba, donde caminaba, siempre las personas querían acercarse porque Jesús siempre tenía palabra de sabiduría y siempre se movía en un mundo sobrenatural, en una realidad superior a la nuestra, donde sus palabras iban con sabiduría distinta a la nuestra, donde Él se movía con una autoridad distinta a la nuestra. Entonces eso lograba que la gente se atrayera y fuera a mirar para aprender, para conocer, incluso a veces de curiosidad. Se acercaban a Él para oír sus enseñanzas, para ver lo que hacía, porque se daban cuenta de que Jesús hacía algo que la sociedad en ese momento no hacía, que era edificar a la humanidad y dignificar a la humanidad. Porque para Jesús no había pobre, no había rico. Para Jesús todos eran hijos de Dios. Jesús a todos los recibió con los brazos abiertos. Cuando la religiosidad falló, Jesús trajo vida. En los tiempos de Jesús había mucha religión, eran muy religiosos, muy estructurados, con una lista larga de comportamientos, de conductas que tenía que tener la persona, porque si cumplía ciertas conductas, cumplía ciertos parámetros, entonces era un buen hijo de Dios. Y esa cantidad de conductas excluían a la mayoría de las personas.
Porque no todos podían cumplir todas esas reglas. Porque esas reglas las pusieron ellos para solamente dejar a algunos dentro y el resto fuera. Pero Jesús no fue así. Él fue el leproso. Él fue el paralítico. Él fue aquel que necesitaba. Él atendió a la viuda. Él no hizo discriminación de nadie. No le importó si esa persona tenía una mala reputación, como esa mujer que iban a apedrear, que le habían encontrado en el acto de adulterio y iba a ser ejecutada. Todo lo demás apuntando a esa mujer con el dedo. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Se acerca a ella y le da palabras de perdón. Porque la realidad de Cristo es distinta. Y Cristo trajo verdaderamente el reino de Dios, que es un reino de edificación, un reino de misericordia, un reino de paz. Porque nosotros nos fuimos llamados a traer disensiones, fuimos llamados a traer paz. No fuimos llamados a juzgar, a condenar al mundo. Fuimos llamados a traer vida, a traer respuesta, a traer palabras de edificación. Donde las personas puedan decir, yo necesito a ese Dios. Porque todos sabemos que nos equivocamos y no hay ninguna novedad en eso. ¿Qué novedad hay que alguien nos se pare acá y nos diga en qué fallamos? Si nosotros sabemos en qué fallamos. Necesitamos aquellos brazos abiertos y aquella puerta abierta que nos invita a casa y nos diga, ven, esta es tu casa. Jesús está con los brazos abiertos esperando nuestras vidas. Entonces, un grupo de personas, en otros evangelios, ¿cierto? Encontramos en Mateo 9, encontramos que son amigos que traen a una persona paralítica que no se podía mover, no tenía ninguna posibilidad de caminar, de valerse por sí mismo. Y como la casa estaba acopada de gente, estaba llena de personas, no podía entrar. Las casas en la antigüedad no eran como las casas occidentales, nuestras casas que tienen una puerta ahí. Las casas antiguamente tenían una puerta, pero el techo no estaba así como acá, en aguas, en una media agua, 2 aguas, 3 aguas, aguas. Era un techo más plano. Y por fuera había una especie de escalera. Y era el techo en realidad era una azotea. ¿Y por qué era así? ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice la Biblia de que Pedro estaba en la azotea y Dios le mostró una visión, ¿cierto? De muchos animales y le dice, Pedro, mata y come? Esa visión estaba justo arriba, en el techo. Porque el techo era el que usaban los judíos para tener su tiempo de comunión, su tiempo de oración. Ellos subían en las tardes a la azotea y ahí clamaban, ahí hacían sus oraciones. Entonces los amigos subieron por ese mismo lugar y como los techos no eran de zinc o no eran de los materiales que tenemos hoy día, eran techos más bien de paja y de barro y de madera, ellos hicieron un hoyo en realidad. Abrieron el techo y bajaron, probablemente con cordeles o con alguna cosa, a su amigo. Ahora, pongámonos en el lugar del paralítico. Porque siempre hablamos de la fe de los amigos y es súper bien. Nosotros tenemos que ser hombres de fe con nuestros seres amados. Pero pongámonos ahora en el lugar del paralítico. El paralítico lo llevaron, le dijeron, vamos a Jesús, Él puede sanarte. Y vamos para allá y Él va entusiasmado, chuta, no podemos entrar. Pongámosle un nombre al paralítico. ¿Cómo le podemos llamar? Tito. Como el discípulo de Pablo. Tito, ¿sabéis qué? No podemos entrar. Pucha. Pero te vamos a entrar por el techo. ¿Están seguros? Sí te podemos. Pero ¿cómo a romper el techo? Es que es la única manera. Entonces, pongámonos en el lugar
donde ellos estaban rompiendo ahí, y Tito mirando con los ojos porque no se podía mover, era paralítico, entonces estaba a merced de sus amigos. No me vayan a soltar, por favor. No, si te vamos a aguantar. ¿Sabes qué? No hay nada más hermoso que confiar en las personas. Hoy día nosotros nos ponemos desconfiados con todo, porque la sociedad lamentablemente nos ha enseñado a ser desconfiados. Pero te quiero decir algo, no todas las personas son iguales. Probablemente te has encontrado con muchas personas que no son de confianza, pero también Dios tiene personas que tú puedes confiar y ellos te pueden ayudar. Y este hombre confió en sus amigos, confió que sus amigos lo podían sostener, que no lo iban a dejar caer. Confió en que las cuerdas iban a sostener el peso. Y sobre todo confió que Jesús lo iba a recibir. Imagínate el dueño de casa, te rompan el techo. ¿Sí? Hoy día en Chile lo hubiesen tomado con paralítico y todo lo hubiesen echado. Con denuncia, ¿cierto? Por, ¿cómo se llama eso? ¿Demorada, algo así? Invasión demorada. Como invasión demorada, algo así se llama. ¿Ah? Violación demorada. Ese es el delito. Pero él bajó y ahora venía lo más difícil. Porque si hasta ahí era difícil la cosa, ahora venía lo más difícil. Era que Jesús los atendiera. Porque él estaba enseñando. ¿Y qué estaba enseñando? Dice que él estaba enseñando la palabra. Estaba en medio de una predicación, estaba en medio de una enseñanza. Imagínate, ahora estamos predicando y alguien rompe el techo aquí. Más o menos así, estaba predicando. Jesús estaba predicando, estaba enseñando la palabra, estaba hablando de la ley, estaba hablando de Moisés, estaba hablando de los profetas, y de repente sienten un ruido y ven bajar a una persona. Y queda ahí. Interrumpió todo el sermón. Interrumpió todo lo que estaba pasando. Pero Jesús, en vez de decirle, espérame afuera, o sáquenlo porque lo atendo después, Jesús detuvo un poco el sermón y atendió a la persona. Porque para Jesús son más importantes las personas que los protocolos. Nosotros hacemos protocolos para mantenernos ordenados, pero tenemos que estar preparados que de repente Dios pueda romper nuestros protocolos. Eso es parte de la vida, es parte de la obra. Y al ver Jesús la fe de las personas, dijo, hijo, y mira al paralítico y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Él venía a recibir una sanidad y recibe otra cosa. Recibe perdón de sus pecados. Es lo que pasa muchas veces con nosotros, porque a veces nosotros le pedimos a Dios algo y Dios nos da otra cosa. Buscamos a Dios para que nos tome en cuenta una oración, y va y Dios nos responde y nos da otra cosa que no estábamos pidiendo. Y decimos, pero Señor, si yo no te estaba pidiendo esto, te estaba pidiendo otra cosa. Y eso trajo como consecuencia la crítica del resto. Estaban ahí sentados los escribas y cavilaban en sus corazones. ¿Qué significa cavilar en los corazones? Para ponerlo en contexto, cavilar en el corazón es un sentido de hablar consigo mismo hoy día. Nosotros tenemos conversaciones personales, ¿cierto? Nosotros hablamos con nosotros mismos. Cuando uno está en la casa y dice, oye Pedro, no te vayas a olvidar de esto. Dice. Uno se conversa con uno mismo, ¿cierto? No te vas a olvidar de esto. Cálmate, Pedro, cálmate, Pedro.
Como el chiste, ¿cierto? Cálmate, Pedro. Esas conversaciones internas, en ese momento las estaban teniendo los escribas, pero no era así. Era una conversación, ¿y este quién se cree? ¿Por qué habla blasfemia? ¿Por qué perdona pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Ellos estaban en sus corazones con eso ahí. Pero Jesús, conociendo en su espíritu que cavilaban de esta manera por dentro, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Porque no hay nada que oculto para Dios. Jesús conoce hasta lo profundo de nuestro corazón. A veces nosotros creemos que Dios nos está mirando solamente lo que hacemos y lo que decimos, pero debemos entender de que Dios conoce hasta los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Entonces, cuando en nuestro corazón haya pensamientos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, también es un motivo para pedir perdón. Cuando uno recibe una injusticia y uno desea mal y no lo dice, pero lo desea, ese deseo también está faltando delante del Señor. También hay que pedirle perdón por eso, porque Dios conoce nuestro corazón. No le podemos engañar, porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. No podemos esconder nada delante de Él. Y Él le dice a las personas, a los escribas, dice: ¿por qué ustedes cavilan en sus corazones? ¿Por qué están con esos pensamientos erróneos? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? La pregunta es, hoy día parece sencilla, pero en el tiempo de Jesús no era tan sencillo, porque la salvación todavía no se había consumado. La cruz todavía no había pasado por el ministerio de Jesucristo. Él estaba todavía caminando en la tierra, faltaba para llegar a la cruz. Entonces no se había consumado en la salvación por gracia. Por lo tanto, había un problema para los que pecaban. Porque cuando tú pecas o tú te equivocas o erras, la palabra pecar en rigor es errar el blanco. Es como cuando uno tiene un blanco y le apunta con una flecha, o le apunta con una lanza, en ese tiempo ahora con una pistola, y uno no le da el blanco. Eso es pecar, fallar, ¿ya? Eso significa pecar, errar el blanco, fallar. Entonces, cuando uno falla o peca delante de Dios, uno solamente puede ser perdonado por aquel que ofende. Por ejemplo, si aquí está Pepito y yo ofendo a Pepito, no puedo esperar que una persona de allá me perdone, tengo que esperar que Pepito me perdone a mí, porque yo le fallé a él. Entonces, por eso está el problema de los escribas, porque ellos decían: ¿cómo puede perdonar Jesús los pecados si los pecados se fueron cometidos frente a Dios? Él es el que puede perdonar pecados. Ese era el problema. Era un problema de autoridad, era un problema de posición, era un problema de que yo ofendí a Dios. ¿Por qué viene Él a perdonarme si Él no tiene autoridad? Porque solamente me puede perdonar aquella persona a la que yo le fallé, y yo le fallé al Señor. ¿Me explico? Entonces Jesús le dijo: ¿qué es lo que es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda a tu casa. Obviamente decirle que se levantara y fuera a su casa es más fácil, porque hubieron profetas que hicieron milagros, pero no hubo ni un profeta que perdonó pecados. De hecho, el bautismo de Juan el Bautista era para perdón de pecados, no era para perdonar pecados, era para perdón. Cuando uno lee la Biblia dice que Juan el Bautista bautizaba para perdón de pecados, para prepararnos para que nuestros pecados fueran perdonados. Pero Cristo decía: es más fácil, yo estoy haciendo lo difícil, yo estoy haciendo lo que no se puede hacer, estoy perdonando los pecados. Después en el libro de Juan entendemos por qué Él dice: yo y el Padre uno somos. Entonces el pecado cometido con el Padre es cometido contra el Hijo. Por eso es que el Hijo tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Después le dice: para que sepáis, el Hijo del Hombre
Ese término hijo del hombre es un término que se usó en los libros proféticos para decir el Mesías. No era que era el hijo de una persona, sino que el término hijo del hombre está usado por los profetas para anunciar al Mesías. Entonces él decía, para que ustedes sepan, el Mesías o el hijo del hombre tiene potestad o tiene la facultad o tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y ahora le dice al paralítico, a ti te digo. Ahora ya se olvidó de los que estaban cavilando, se olvidó de los que estaban ahí hablando así entre ellos, cuchicheando. Les dijo su respuesta y ahora se dirige a la persona importante, el paralítico. Aquel que entró por el techo, entró por la ventana, digámoslo así. No estaba invitado. No fue parte del sermón, pero llegó. Y Jesús le dijo, a ti te digo, levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora te pregunto yo, ¿cuántas veces ese paralítico intentó levantarse? ¿Cuántas veces ese pobre hombre, por sus fuerzas, trató de moverse? Para aquellos que hemos estado dependiendo a lo mejor por algún tiempo, a mí me tocó un par de semanas, una semana o 2 semanas, depender de mi esposa. Hay personas que han dependido más tiempo de otra persona. Solamente uno sabe lo incómodo que es depender de otro. Donde tú no te puedes valer por ti mismo. Tienes que pedir ayuda para ir al baño, tienes que pedir ayuda para cambiarte de ropa, tienes que pedir ayuda para ponerte los zapatos. Yo no me podía poner zapatos. Tenía que pedirle a mi esposa que me ayudara a ponerme los zapatos. Entonces me imagino a ese hombre cuántas veces él no quiso molestar a nadie. Intentó levantarse por su fuerza, con sus brazos, sujetándose de alguna cosa ahí. Pero no podía. Entonces Jesús le estaba diciendo algo nuevo, algo que ese hombre no haya intentado, sino que le estaba diciendo ahora, hazlo porque ahora no va a ser bajo tus fuerzas, sino va a ser bajo el poder de Dios. Porque nosotros podemos intentar las cosas muchas veces con nuestras fuerzas. Podemos tratar de lograr cosas, alcanzar objetivos, alcanzar metas, alcanzar logros con nuestra fuerza y podemos fracasar 1, 2, 3 veces, hasta 4 veces. Si no descansamos en la orden de Dios que nos dice, levántate, siempre vamos a tener el mismo resultado. Vamos a seguir siendo paralíticos. Y la parálisis es el peor problema que el enemigo genera en nosotros. Porque no necesitamos una parálisis física necesariamente. Podemos estar paralizados en otras áreas de nuestra vida. En nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida intelectual, en nuestra vida económica. Podemos estar paralizados, podemos tener parálisis ahí y estar ahí dependiendo de otros para poder hacer cosas. Dependes de otro para lograr metas. Pero hoy día Dios te dice, yo no quiero que tú dependas de nadie más que de mí. Lo intentaste, recibiste ayuda, tuviste buenos amigos que te apoyaron y te sostuvieron. Pero ahora viene un tiempo donde ya no vas a depender de otros, porque es tiempo de levantarse. Y es fuerte eso. Porque cuando uno camina en la palabra, eso lo que genera es que Dios empieza a obrar de manera distinta y empieza a mover ciertas cosas que para nosotros eran imposibles, ahora son posibles. Y le dice, toma tu lecho. El lecho era una especie de cama donde ellos, era como una camilla, donde ellos los transportaban. Y vete a tu casa. Ahora, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver la Teletón. La Teletón en noviembre, creo que siempre está, fin de noviembre, principio de diciembre está la Teletón. Y uno ve muchas historias, ¿verdad? Muchas historias de
personas, niños, jóvenes que están pasando por alguna dificultad física o psicológica. Y dentro de tantas patologías está la parálisis. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta de qué genera la parálisis en las piernas principalmente de las personas. Después de varios años paralizados, se adelgazan, ¿verdad? Las piernas. Porque las piernas quedan delgadas porque como el músculo no se ocupa, se atrofia y el músculo se adelgaza. Entonces las piernas tienen que ser ejercitadas para no perder, ¿cierto?, la masa muscular. Pero aún así, las piernas quedan más delgaditas. Y las personas cuando quieren trabajar para ponerse de pie, no es como que se pongan de pie de un día para otro, sino que empiezan a trabajar, empiezan a ponerle apoyos, caminan con unas máquinas, tienen una máquina que camina, ¿cierto?, y que van sujetados así, y muchas tecnologías para poder sostenerlo mientras ellos fortalecen su masa muscular. Porque no es de un día para otro que ellos caminan, sino que los procesos en la Teletón son largos. Son años de trabajo físico, psicológico, para poder que la persona se ponga de pie y camina. Ahora te pregunto yo, ¿cómo Jesús logró que esa persona, que probablemente estaba en las mismas circunstancias producto de la parálisis, con sus piernas adelgazadas, sus músculos atrofiados, con una orden se pusiera en pie, no perdiera el equilibrio, tuviera la fuerza para tomar su cama y la habilidad para caminar? Y con esto quiero cerrar el mensaje de hoy. Cuando Dios hace un milagro, cuando Dios sana, cuando Dios obra, no solamente rompe la enfermedad, rompe el problema o quita la opresión, sino que Dios también habilita y capacita para que tú puedas lograr el camino. El milagro no fue solamente que Él se pudiera poner de pie. El milagro fue que la parálisis se fuera, que la masa muscular se fortaleciera, que su oído medio se ordenara para que no se mareara, no se fuera para adelante. O sea, no fue solamente sanar la parálisis, fue todo un proceso de habilitación y capacitación que Dios le hizo con una instrucción. Porque cuando Dios te da una palabra, no solamente te resuelve el problema, sino que capacita todo el entorno y habilita todo el entorno para que tú puedas lograr aquello que Dios te mandó. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, tenemos que creer que Dios puede hacer cosas extraordinarias con nosotros. No sabemos hacerlo, no importa, Dios nos va a habilitar. No tenemos cómo financiarlo, Dios va a proveer. Porque Dios, cuando suelta una palabra, esa palabra no va suelta solamente, va con una habilitación, va con una capacitación para que tú puedas alcanzar el propósito, para que tú puedas lograr aquello para lo que fuiste llamado, para lo que fuiste llamada, porque nosotros fuimos llamados con un propósito eterno. Y ese propósito eterno en Cristo es posible. No depende de nuestras capacidades. Depende de la soberana voluntad del Señor, que siempre es perfecta con nosotros. Dice la Biblia, entonces Él se levantó enseguida, salió, tomó su lecho y saliendo delante de todos, de manera que todos se asombraron. Ahora la pregunta es, ¿se acuerda que unos versos atrás la gente cavilaba en su corazón y criticaba seguramente lo que estaba pasando? Mira de cómo llegó, por el techo llegó. Estaba buena la enseñanza y la interrumpió. Tomó la guitarra, el otro tomó la batería. Y empezaron a cavilar en sus corazones. Ahora los mismos que cavilaban, los mismos que andaban criticando y cuestionando todo, ahora decían que se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto algo así. Porque en la vida muchos te pueden criticar, muchos te pueden cuestionar, pero lo que Dios va a hacer contigo va a terminar dando testimonio de que Dios hace cosas grandes con sus hijos. Te pueden ofender, te pueden criticar, te pueden levantar falsos testimonios. Pero al final del día, las mismas personas que te causaron un falso testimonio, los que hablaron mal de ti, los mismos van a decir, qué increíble lo que Dios hizo con esta persona.
porque para Dios nada es imposible. Póngase de pie, por favor.